Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en Proverbios, capítulo 1. Vamos a proseguir desde el verso 8. Hoy vamos a estudiar hasta el 19. Y si hay un título hoy para el estudio, sería un amoroso consejo. La semana pasada nosotros vimos dos cosas en los primeros 7 versículos de Proverbios. Primero, cuál era el propósito por el cual el libro se escribió. El propósito por el cual el libro se escribió fue para varias cosas: para aprender sabiduría, para discernir y tener discernimiento, para darnos sagacidad a personas que no sabemos vivir, a los simples, para entender cosas que Dios nos quiere también enseñar. Y dijimos que hay dos cosas que nos quedamos de cómo es que comenzamos y podemos comenzar a ser sabios. Lo primero es estando siempre atento y teniendo un oído abierto a lo que Dios nos quiere hablar. Y obviamente la fuente de la sabiduría es el Señor, y más que el Señor es el temor al Señor. Y esto tiene que ver más allá con entender de que Dios existe, sino que tiene que ver con considerar lo que Dios dice. No es simplemente temer a Dios, no es creer que Dios existe. Temer a Dios es tenerlo en el lugar que Dios debe merecer y merece en nuestra vida. Eso es temer a Dios, es darle reverencia. También la palabra para temor se traduce como reverencia. Y entonces cuando digo reverencia es poner justamente a Dios en el lugar que me corresponde. ¿Qué le corresponde a Él? Entonces, cuando yo quiero comenzar a vivir de manera distinta y ser sabio realmente, comienzo por darle a Dios el lugar que se merece en mi vida y en mi corazón. Ese es el comienzo. Si tú quieres ser sabio, necesitas darle a Dios el lugar que se merece. Ahí es la base. De ahí comienzas a construir. El Señor comienza a construir tu vida, porque es Él el que la construye. Nosotros simplemente escuchamos atentamente sus enseñanzas, pero Él es el que va haciendo todo en nosotros. Obviamente nosotros tenemos que fijarnos cómo vamos sobre edificando. El Señor nos ha dado un tremendo terreno bonito, listo, donde tú puedas poner tu casa. ¿Te gustaría así un terreno así que te dijera al lado de un río ahí bonito para construir tu casa? Dios te ha dado el terreno ideal para construir su casa, que es Él. Él es el terreno ideal sobre lo cual puedes edificar tu vida. Pero tú tienes que tomar los martillos, el clavo y comenzar a edificar. Y tienes que fijarte bien cómo estás edificando. Pablo en Corintios nos dice que hay algunos que están construyendo con heno, con hojas, que no va a durar nada, pero hay otros que sí están construyendo bien. Entonces, la base de todo es entender y darle el lugar a Dios que le corresponde. De ahí comienzo a edificar mi vida. Ahora, los versos que vamos a ver hoy día me encantan, porque si bien habla de padre y madre como preocupados de su hijo y aconsejando a su hijo, esto nos habla a nosotros de que la relación más importante que hay después de Dios es la relación familiar. La familia es el grupo donde Dios se glorifica y a través del cual Dios quiere que este mundo le conozca. ¿Okay? Y la iglesia viene en tercer lugar, porque es la familia antes, una familia estable, una familia establecida en la roca que es Cristo. Entonces va a ser una familia que va a ir a la iglesia local y va a ser fuerte. Y va a ser una iglesia local fuerte el día en que los matrimonios y las familias estén fuertes. Así funciona esto. Entonces lo que vamos a ver en estos versículos es un padre y una madre enseñando e instruyendo a su hijo por amor. ¿Ya? Vamos a leer estos primeros versículos. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Lo primero entonces que nosotros vemos aquí es
el consejo de un padre y una madre hacia un hijo. Oye, es el primer llamado que Dios hace a sus hijos. Es el primer llamado que yo tengo, es a oír. ¿Sí? Eso es importante, ya lo vimos en el versículo 5. El sabio va a oír, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. O sea, si yo no oigo, no escucho a Dios, no va a pasar absolutamente nada. Necesito sentarme a escuchar a nuestro Padre Celestial. Y me gusta la relación que nosotros tenemos con Dios, porque es una relación justamente de hijos a padres, a padre, ¿verdad? El Señor es nuestro Padre. Y eso no pasaba en el Antiguo Testamento. Si tú te fijas, la primera oración que vemos en la Biblia, que comienza con Padre, es la oración que Jesús hace en el Padre Nuestro. Es la primera vez en la Biblia entera que se menciona a alguien llamando a Dios su Padre. Y fue Jesús. Y dijo Jesús que así nosotros teníamos que orar, diciéndole a nuestro Dios, llamándole Padre. Porque esa relación es la que Dios quiere tener con nosotros, pero no era posible tenerla de esa forma a no mediar que Cristo vino y pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, a través de Jesús nosotros podemos ver a Dios como un Padre. Ahora, eso a lo mejor para ti no significa mucho, porque a lo mejor tuviste un padre ogro, castigador, a lo mejor hasta abusador, ¿no? A lo mejor hasta te hizo abuso sexual, cometió abuso sexual contigo. Cada uno tuvo un padre desgraciado. Uno dice, no, uno no eligió la familia, dice el dicho. Pero sí, hay padres y padres, ¿no? Pero este Padre Celestial claramente se diferencia de todos los demás padres que tú, o el padre que tú tuviste. Es muy distinto, muy diferente. Para empezar, Él dio lo mejor que tenía para poder darte algo que no merecías, que fue la salvación. Te dio algo que no merecías y Él se transformó en tu Padre. Si yo tan solo creo en Jesús, me transformo en hijo de Dios y tengo esa relación de hijo a padre. Entonces, en esa relación que es genial, necesitamos oír. Y dice, me gusta porque dice, oye, hijo mío. Es amor puro, es cariño. Es una instrucción de un padre que quiere que su hijo pueda, no cometa errores y no se desvíe. Y esa es la finalidad de nuestro Padre Celestial, de todo lo que nos enseña. Dios no nos dice las cosas para que nosotros, no es ese Dios castigador, pero sí es un Dios que advierte de manera amorosa. Eso es muy importante. Como un padre advierte a sus hijos amorosamente, Dios nos advierte a nosotros amorosamente. La finalidad de todo lo que Dios nos dice tiene por finalidad, valga la redundancia, exhortarnos, porque sabe que hay ciertas cosas que nosotros va a venir a quitar nuestro gozo, quitar nuestra comunión con Dios y nos va a hacer un enorme daño a nosotros. Y cuando el Padre ve eso, el Padre lo va a decir y el Padre nos va a exhortar y animar a que no sigamos por ciertos caminos. Entonces, el Padre instruye y la Madre enseña, dice el verso 8. Y esto es interesante porque hay una diferencia, ¿verdad? Hijo mío, oye la instrucción de tu Padre. Instrucción. Los padres somos más específicos. Las instrucciones son como el manual, ¿verdad? Primero, haz esto. Segundo, haz esto. Tercero, haz esto. Los hombres somos así. Padres concretos, ¿cierto? Barre, haz esto otro. No vayas por aquí, va por allá. Pero fíjate que dice, y no abandones la enseñanza de tu madre. La mujer es más amplia, ¿no? Es como que se toma el proceso diferente. Ella con los hijos es más, no quiero decir más profunda, pero obviamente tiene algo diferente a nosotros, que somos más específicos. Ella tiene otras cosas diferentes. Ambas cosas nos muestran que la educación de un hijo es responsabilidad de ambos.
La educación de los hijos y la instrucción a los hijos no es simplemente del papá o exclusivamente solamente de la mamá. Ambos tienen que involucrarse en el proceso de enseñanza del hijo. No es así, es tu hijo, ¿ves? Tú tienes que educarlo, no, es hijo de ambos. Y la instrucción tiene que venir por parte de ambos y la enseñanza tiene que venir por parte de ambos. Aquí no hay un asunto que uno diga es exclusividad de la mamá, el poder enseñar a los hijos, es una responsabilidad compartida, completamente entre padre y madre. Y eso es muy importante para las familias, que lo sepan. ¿Okay? No nos podemos desentender en la educación y la instrucción de nuestros hijos en el camino del Señor. Es responsabilidad de ambos. Y específicamente hablando del camino de Dios, el camino del Señor, es muy importante que entendamos que es una labor de ambos. Que si bien nosotros como hombres tenemos esta rol de liderazgo y sacerdocio en la casa, no significa que la esposa no se va a involucrar en la enseñanza de la palabra frente a sus hijos. Son ambos completamente responsables. Eso es importante. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es instrucción, es enseñanza y es una exhortación a oír estas instrucciones, porque si las seguimos y las obedecemos, van a adornar nuestra vida. Fíjate que hay algo importante, ¿no? Nuevamente en el 9 vemos guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Es decir, la obediencia a una instrucción es lo que a nosotros nos va a adornar como cristianos. Como hijos de Dios, ¿cómo vamos a ser atractivo a Cristo delante de un mundo tan hostil como el que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a ser atractivo a Dios ante este mundo? Justamente siendo hijos de Dios obedientes, porque cuando somos hijos de Dios obedientes, nuestra vida se va a adornar. La gente y los vecinos van a ver tu vida y vas a ser atractivo para las personas. Vas a ser alguien atractivo y la gente se va a provocar en ellos contradicciones, en el sentido de que te van a ver y decir, ¿cómo él lo puede hacer? ¿Cómo es que él no vive diferente que nosotros? O él o ella. ¿Cómo es que esta persona es capaz de amar así como ama? ¿Cómo es posible que alguien que esté pasando por tantas tribulaciones se mantenga equilibrada y en paz? Esos son adornos. Esas son cosas que van a brillar en nosotros. Y que cuando llegan a brillar, el mundo quiere seguir algo así, ¿o no? Un brillo, una luz. Jesús dijo que nosotros éramos la luz. Y la luz es atractiva. Brilla, es brillante, es atractiva, atrae la atención. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a Dios, es el mejor gancho para que tus amigos vengan a Él. Cuando tú eres obediente a Cristo, a su palabra, es el gancho más grande y más fuerte que tus amigos van a ver, que tu familia va a ver para venir a Jesús. Pero si ven tu vida así como bautizada en jugo de limón, entonces difícilmente Cristo va a parecer atractivo para alguien que tú estás, con el que estás viviendo. La obediencia es lo que va a adornar la vida de un cristiano. Eso es lo que va a traer fruto ante los familiares y amigos que no conocen a Cristo. Y es súper importante eso. Cuando lleguemos al libro de Santiago, a la carta de Santiago, vamos a ver que fe y obras no son incompatibles. Vamos a ver que realmente la fe que salva es una fe que es evidente. Una fe que no es evidente es porque no ha salvado. Entonces, el obedecer la palabra de Dios, obedecer el consejo de Dios, es lo que me va a traer adorno a mi vida. Me va a parecer atractivo, voy a hacer parecer atractivo a Cristo ante mis amigos y vecinos que no conocen al Señor, porque es fruto de mi obediencia a Dios,
y en la obediencia Dios se mueve. Cuando Dios habló a Abraham, fíjate algo importante. Todos los hombres a los que Dios llamó, ¿cierto? Fueron imperfectos, pero la mayoría tuvo como cualidad más importante el obedecer el primer paso, el dar el primer paso. Abraham vivía en Mesopotamia, en tierra de Ur de los caldeos. Los caldeos eran idólatras. Abraham no era un cristiano. No era cristiano. O sea, él no se le pasaba ni por la mente que existía un único Dios. Vivió en una familia que adoraba una enorme cantidad de dioses, pero Dios le habló. Interesante, ¿no? ¿Cómo Dios le va a hablar a alguien así? Sí, Dios habla al pecador, le habla y lo quiere llamar. Y le dijo a Abraham, ven, yo tengo una promesa para ti. Le di una promesa, pero tienes que salir de tu tierra. Y es todo lo que le dijo. No le dijo a dónde. ¿Qué hizo Abraham? Idólatra, imperfecto, todo lo que quieran. ¿Qué hizo? Creyó. Y listo, fue suficiente para que eso fuera llamado por justicia, y él luego, la fe sin obras es muerta, sale. Obedece. Y esa es la evidencia de una fe genuina, el obedecer. Entonces el obedecer a nuestro Padre Celestial es una evidencia que tengo una fe. Esa obediencia genuina, de una fe genuina, es lo que va a traer fruto y adorno a mi vida. Alguien bien adornado, imagínate una guirnalda de gracia. Dios te va a poner en gracia delante de las personas. Va a hacer que tu vida sea llena de gracia ante las demás personas. Y collares, adornos en tu cuello. Va a ser alguien que no va a pasar por desapercibido como cristiano, como no pasaron por desapercibido los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Que eran 12, pero metían ruido como si fueran 500. No pasaron desapercibidos en ninguna ciudad donde ellos pisaron el pie. Tanto que se dijo, estos que han venido acá fueron obedientes a la voz de Dios. Y cuando somos desobedientes, no perdemos la salvación, pero Dios nos va a ir a buscar. Como a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Anda para allá. Y Jonás dijo, no, yo voy a ir para allá, para el otro lado. Interesante. Y él desobedeció. Pero su desobediencia no limitó lo que Dios podía hacer en su vida. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo misericordia, tuvo gracia, le mostró gracia, le dio una segunda oportunidad. La historia de Jonás no es la historia del hombre desobediente que se tragó el pez, es la historia de un hombre que experimentó una segunda oportunidad, que experimentó la gracia de Dios, y Dios se la mostró, y luego fue, y luego obedeció. Entonces no hay nada mejor que obedecer a nuestro Padre Celestial, e hijos, no hay nada mejor que obedecer a sus padres. Eso es bueno, es bueno, y eso es lo que el Señor, se agrada al Señor, de alguien que obedece a su padre y a su madre y que Él escucha. Ahora, mira el consejo más específico en el 10. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas y llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Este es el consejo. Este es el consejo amoroso que los padres le dan a su hijo. Y ¿cuál es el consejo? Si los pecadores, wow, se nos olvida que el mundo está lleno de pecadores. Nosotros lo somos también, pero arrepentidos, ¿sí? Nosotros nos hemos arrepentido. No queremos seguir siendo como éramos. Jesús hizo una transformación en nosotros,
pero el mundo está lleno de pecadores. Los padres preparan al hijo para ese mundo pecador que ellos tienen que ver allá afuera. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios, como nuestro Padre, quiere prepararnos, no para que nos vayamos a vivir a las montañas, ni a vivir la vida como una monja o un cura, apartado, no. Dios nos quiere preparar, instruir, para que cuando salgamos al mundo pecador, podamos decir no. Dios no nos quiere sacar de este mundo. ¿Se acuerda lo que dice Juan 17:15? En Juan 17 Jesús hace una oración sacerdotal. Es como intercediendo por sus discípulos y también por nosotros, los que íbamos a creer después, dice la Escritura. Y él en ese capítulo, en el Juan 17:15, dice eso: no te ruego que los saques del mundo. O sea, Dios no quiere sacarnos así como ustedes son cristianos, bueno, entonces se vayan a las montañas, no se junten con nadie, enciérrense en sus iglesias, no visiten. No, no es eso, ¿verdad? Dice que la oración de Jesús es que los guardes del maligno, que los guardes del pecado, que los guardes del mal. Entonces, el consejo de este padre a este hijo es el siguiente. Primero, los pecadores van a seducirnos, quieren seducirnos, ¿ok? Eso es súper importante. O sea, las personas que no conocen a Jesús van a querer seducirte y van a querer atraerte hacia su terreno, donde ellos están cómodos. Ellos nos van a querer seducir de alguna forma. Y eso es importante, esa palabra seducción, porque van a usar artimañas con tal de decirte, mira, no es tan malo. Esa es la seducción, es tratar de mostrarte algo agradable, pero realmente no lo es. Es seducir. Y para seducir, ¿qué hace una mujer cuando quiere seducir a alguien? Toca su punto más débil. Lo que hizo Dalila con Sansón, ¿no? Sansón tenía esa debilidad y Dalila, ya hasta que se puso a llorar, ya no me amas. Manipulación. Seducción. Y cayó rendido este hombre. Entonces, los pecadores quieren hacernos parecer que les importamos, cuando realmente no es así. Ahora, fíjate lo que dice la respuesta, o el consejo es: cuando nos seduzcan, no consientas. Es decir, esto es importante, familia. Tú puedes decidir. O sea, aquí nadie nos pone una pistola en la cabeza para llevarnos al pecado. Recuerda algo, ya no eres esclavo del pecado. ¿Estás consciente de eso, verdad? Jesús cortó toda esclavitud del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No eres esclavo del pecado, ¿ok? Tienes voluntad y el Espíritu Santo para afirmarte. Entonces, no consientas, es una decisión. Que cuando viene la seducción, entonces yo decido qué hago con eso. Y a veces nos excusamos en Satanás y decimos Satanás, y ya Satanás se aprovecha evidentemente de nuestras debilidades, pero hay algo que debemos entender en la teología, que es importante. Satanás no es omnisciente, recuérdalo, no es omnipresente tampoco. ¿Qué significa eso? Que Satanás no puede estar aquí y al mismo tiempo estar un poquito más allá. Satanás tiene límites. Es un ser creado, es un ángel y no está en todo lugar. Solo su presencia puede estar en un lugar a la vez. No está aquí y a la vez está en el cielo. Él se pasea, por eso dice que anda buscando a quien devorar. Entonces a veces lo culpan a Satanás, el hermano de allá, de allá, de allá, de allá, de allá, y al final anda en ninguna de esas partes. Y es un asunto personal.
nosotros necesitamos entender que además, incluso si Satanás nos tienta, ¿qué dice la Escritura? Someteos a Dios, dice Pedro, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, Satanás se puede resistir. No lo atamos, ni lo amarramos, ni nada de ese tipo de cosas, porque lo han amarrado tanto, pero parece que está bien suelto todavía. Eran amarras de hilo, de lana, que anda bien suelto todavía. Pero sí lo resistimos. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios. Entonces, fíjate la figura. El Padre instruye, el Hijo se somete en obediencia. Y cuando entonces vienen los pecadores, Él dice, no. No es, parece que sí, es no. Si Dios dice con un incrédulo no, es con un incrédulo no. ¿Me entiendes? Es súper importante. Y sometiéndome a la obediencia, no consintiendo, obviamente, mi vida va a ser guardada. Porque hay personas que van a llamarnos al mal. Específicamente aquí era para derramar sangre, para atraer riquezas y robar, ¿no? Riquezas y grandes riquezas. Habla incluso de llenar las casas de botín, de lo robado. Y eso es tremendo. Entonces, el Padre amoroso quiere guiar al Hijo y podemos decir no. Mira lo que dice el 15, dice, hijo mío, no andes en el camino de ellos, aparta tu pie de su senda. ¿Te fijas? No dice, no te juntes con ellos, dice aparta de su senda. Apártate, no andes por el camino de ellos. ¿Entiendes eso? No dice que no andes con ellos, que no andes ni su camino ni en su senda. Eso es importante, porque José, ¿dónde vivió? ¿Dónde vivió José? En Egipto, ¿cierto? ¿Y qué era Egipto? Era absolutamente idólatra. De hecho, hasta lo pintaron, lo raparon y le pusieron ropa egipcia. ¿Ah? ¿Te imaginas? ¿Y que él es un cristiano? Sí, es un cristiano. Pintadito. Ahora no, por favor, ya no vas a creer que no te va a poner a pintar, no. Pero en ese tiempo lo hacían de esa forma. Pero, ¿dónde estaba su corazón? Pues, él no anduvo en la senda de los pecadores, ni consintió cuando una mujer, día y noche, se lanzó sobre él y lo sedujo. Y él fue tanto el compromiso que tenía con su Dios, ese apego amoroso, que cuando ya se vio la mujer, lo tomó de sus ropas, era más fácil antes, era una túnica, le sacó la ropa, él tuvo que arrancar, dice la Escritura, literal, arrancó desnudo. Y aún así, inocentemente estuvo en la cárcel. Igualmente llegó al palacio, igualmente llegó a ser el segundo hombre más importante del reino de Egipto. Y fue usado tremendamente para mostrar la gracia de Dios a unos hermanos que lo habían vendido como esclavo, que no merecían perdón, pero cuando vinieron a buscar comida, Él les dio. ¿Qué es eso sino gracia? José es un prototipo de Jesús. Nosotros lo vendimos, lo entregamos, lo crucificamos, pero cuando necesitamos perdón de nuestros pecados y salvación y vamos a Él, Él nos lo da. Tremendo, ¿no? José es un buen ejemplo de esto, de un buen hijo, ¿no? Quien no se dejó seducir. Entonces, ¿cuál era el punto? José estaba rodeado de egipcios, o sea, rodeado de pecadores por todos lados. Todos eran pecadores idólatras.
Su jefe, peor. De hecho, él se creía un dios. En el mundo egipcio era así. Pero ¿cuál fue la diferencia? No anduvo en el camino de ellos ni estuvo en su senda, aún estando en ellos. ¿Entiendes eso? Puedes tener un trabajo y tus amigos ser los más carreteros del mundo, pecadores y todo, y no habla mal de un cristiano que, no, yo me aparto, yo no me junto con ellos, no voy a reuniones con ellos. Eso no es el punto. El punto es, no andes donde ellos andan. Ese es el punto. No consientas. Tremendo. ¿Por qué no podemos andar con ellos? Verso 16. Porque sus pies corren hacia el mal. O sea, ellos no pueden pensar en nada más que hacer el mal. Se apresuran a derramar sangre, porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. O sea, ellos no se dan cuenta que todo lo que hacen es una trampa. Como cuando el pajarito ve las miguitas de pan, pero no ve el cajoncito que está con el palito ahí, listo para atrapar, ¿verdad? O como cuando el pez ve la carnada en el agua. Oh, qué rico, un pez, comida. Pero no se da cuenta que detrás de la carnada está el anzuelo y finalmente termina siendo pescado y en un sartén. Eso es. Estas personas no se dan cuenta de lo que están y hacia dónde van sus vidas. Pero ellos, dice el 18, a su propia sangre acechan, tienden lazo. ¿A quién? A sus propias vidas. Se engañan. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Tan simple como eso. Verso 19 dice, tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida a sus poseedores. Hay un pago, hay una siega de esa vida. Y esa es la vida que Dios no quiere que tú tengas. Tal vez hoy no hay gente, o tal vez no tienes influencias o personas que te dicen vamos a robar o vamos a matar a alguien, pero oye, hombre, vamos, hazte hombre, ¿eh? Vamos a tomar, hazte hombre. O mira un poco de pornografía, si no pasa nada, es una vez nomás. Entonces hay distintas, cada uno va a ser expuesto, créanmelo, a la seducción, tarde o temprano. Y entonces es el instante en que tu amor al Padre te guarde. Fíjate que lo que te va a guardar es tu amor al Padre. Porque tú no le vas a hacer nada a alguien que ama, ¿sí? Cuando tú entiendes que el Padre te ha amado tanto y tú amas al Padre, es cuando se transforma en la mejor motivación para poder acceder al consejo que Él nos da. Si te da el consejo una persona que para ti no es nada de significativo, ¿tendrá valor? ¿Lo irás a tomar? ¿Verdad que no? ¿Qué se cree este que me lo da? Pero si te lo da alguien que te ama y que ha dado muestras que te ama, es diferente, ¿cierto? La piensas, meditas, y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Proverbios está lleno de eso, de puro amor de Dios, que nos advierte una y otra vez: no camines así, no consientas acá, obedéceme, sígueme. Yo te amo y no quiero que pases por aflicciones por causa de tus desobediencias, por causa de consentir con el pecador. Familia, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra.